Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Sigue la crisis agraria. El Congreso, la semana pasada, rechazó un proyecto de ley que, a nuestro entender, prácticamente intentaba o trataba de estatizar la industria de la agroexportación en el Perú, uno de los grandes espacios de innovación, de desarrollo, de crecimiento de nuestro modelo económico en los últimos 20 años. Bueno, había un proyecto en el Congreso, un proyecto multipartidario en el que también participó el Ejecutivo, que le agregaba a la remuneración mínima vital un bono de 25%. Y sobre esa base se establecían las ETS, las vacaciones, las gratificaciones. Y en términos generales significaba un incremento salarial de 50%, es decir, el agro tenía una remuneración básica mínima superior al de todos los sectores de la economía. Y considerando que las empresas agroexportadoras, en términos generales, invierten entre 40 y 60% de sus costos generales en el tema laboral, por la cantidad de trabajadores, por la cantidad de empleo que demandan, estos costos se iban a incrementar en alrededor de 60 y 80%. Era evidente que muchos productos iban a salir del mercado porque eran inviables. Felizmente el Congreso tuvo una actitud prudente y en 3 votaciones, la mayoría de abstenciones y rechazos contra esta ley, a nuestro entender, que preparaba el camino de la estatización de nuestro boom agroexportador, que ha incrementado las exportaciones de 850 millones de dólares a 7.000 millones de dólares, que nos ha puesto en la vitrina del mundo. Digamos, era evidente que si esto se aprobaba en el Congreso, la industria agroexportadora empezaba su agonía, algunas cerraban, otras iban a cerrar más tarde, en fin. Pero para hablar de estos temas estamos con el señor Alfonso Bustamante Cani, un reconocido empresario agroexportador, particularmente de esta empresa de primer nivel, Cerro Prieto, pero también un reconocido dirigente gremial en el mundo empresarial. El señor Alfonso Bustamante Cani ha aceptado esta conversación. Buenas tardes, señor Alfonso Bustamante. Gracias por este diálogo. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo en tu programa. Gracias, señor Alfonso Bustamante. Bueno, la pregunta es concreta. Si se aprobaba este proyecto de ley que creaba un bono de 25% sobre la remuneración mínima vital general, que establecía que las utilidades de los trabajadores se duplicaban, que proponía incluso la idea de una negociación por ramas, no se entiende esto. Si los contratos son temporales, promover negociaciones por rama es una manera de liquidar la temporalidad de los contratos. Cosas de ese tipo. ¿Sobrevivía la agroindustria? Creo que es cierto que la agroindustria cerraba, quebraba. Cuéntenos, por favor. Quiero comenzar por decir que la discusión en la que estamos inmersos, el Congreso, el Ejecutivo, el empleador y el trabajador, debe concentrarse y de esta discusión debe resultar unas mejores condiciones para los trabajadores. Siempre. Tratemos de que esto sea lo más eficiente y esa es la invocación que estamos haciendo para el trabajo, para el Congreso. Y en ese sentido hay que ver el largo plazo y, como tú lo mencionabas hace un momento, la sostenibilidad de los negocios. Entonces, el trabajo agrario, el régimen agrario que ya se derogó, la ley que ya se derogó, establecía, como tú lo has mencionado, un adelanto de las gratificaciones de julio y diciembre y de las CTS al trabajador en la liquidación que normalmente se hace semanalmente. El trabajo agrario, el jornal agrario se cancela semanalmente. Y además de esos 2 adelantos que he mencionado, existen otros conceptos, ¿no? Como la asignación familiar, cuando lo existe, ¿no? Y las gratificaciones también equivalentes al seguro, lo cual hace que, y por supuesto, el salario dominical que se ha establecido en la ley. Todos esos conceptos
a lo que era el 31 soles, el jornal diario, si le sumamos todos esos conceptos, el trabajador termina recibiendo casi 50 soles, ¿no? No era 39 soles como se señalaba, sino solamente, que... los 39 soles solamente incorporaban las gratificaciones de julio y diciembre y las ETS. Como digo yo, hay otros factores en las remuneraciones que se suman a esos dos factores. Con lo cual, la boleta, estoy leyendo una boleta, acá tengo en mis manos unas boletas que tienen asignación familiar, ¿no? Hay una bonificación extraordinaria, además del pago dominical, ¿ya? Todo esto incorporado en la ley sin incorporar los bonos de productividad. Entonces, mal hemos estado comunicando Estado y empresa al decir que se trataba de 31 o 39 soles. Si incorporamos todos los rubros remunerativos, llega a 50 soles. Andrés, lo mismo que en el régimen general. La ventaja para el sector agrario que debemos mantener en la nueva ley es permitirle al trabajador que escoja si prefiere recibir sus bonificaciones en julio y diciembre y las ETS en abril y noviembre, o si las prefiere todas de una. Como el trabajo agrícola es por naturaleza un trabajo temporal, ¿por qué? Porque se requiere gran parte de los nuevos empleos que se generan en las épocas de las temporadas de cosecha. Y en las temporadas de cosecha de mandarinas, de paltas, de uva, de fresas, de lo que sea, hay todo el año de temporadas de cosecha que diferentes empresas requieren diferentes personas, trabajadores. Es por eso que es necesario tener la contratación intermitente para que permitan a otras empresas contratar a los mismos. Lo que usted nos está diciendo es que si se hacía, digamos, este aumento sin considerar la realidad económica, ¿no? Es decir, hay esta idea, pues, de que por decreto se puede crear riqueza, claro, se puede distribuir la prosperidad, y ya sabemos cómo eso ha terminado en el mundo. Acá en el Perú lo sabemos. Claro. Velasco convirtió las mejores tierras del Perú en desiertos, en centros de pobreza, de miseria. Yo tengo una experiencia aterradora cuando empecé a hacer periodismo, cuando visité las cooperativas, ¿no? Es decir, los que habían trabajado en las antiguas haciendas, por ejemplo, con los Gildemeister, en sus sueños, los señores ya de edad soñaban que los Gildemeister volvían digamos, a ayudar a sembrar la tierra. Los hijos de estos señores generalmente no trabajaron, era en los 90, cuando estas cooperativas empezaban a convertirse en sociedades anónimas para recibir inversión privada. Los hijos no habían trabajado y los nietos de estos señores, muchos de ellos estaban en la drogadicción, en la prostitución. Eso eran pueblos fantasmas, ¿no es cierto? Entonces, es terrible. La buena noticia es que en los últimos 30 años, ¿no?, el Perú ha desarrollado un sector agrícola formal muy potente, y potente me refiero a que ha podido contratar mucho más personas de manera formal, con muchas mejores retribuciones de lo que nunca ha habido. Y esto se ha hecho en los desiertos. Esto es por tener una legislación promotora de la inversión. Me preguntaste hace un rato, que no terminé de contestar, en qué pasaría si es que no tenemos ahora una legislación que siga siendo promotora, o que a dedo se elija cuánto deben ganar los trabajadores sin tomar en cuenta la realidad económica. Efectivamente es un desastre. Es un desastre la formalización de 4.700 empresas que hoy son, como digo, formales en el sector agrícola. No van a poder soportar una carga impuesta sin ver su realidad económica. Entonces, resulta extraño tener una remuneración superior a lo del resto de los rubros en un sector
en un sector específico. Ya no es ley de promoción, no sería una ley de promoción agraria, sino una ley de desincentivo al trabajo, en realidad, Así y a es. la informalidad. Recuerda, Andrés, que hay 4 millones de trabajadores agrarios en el Perú y cerca de 1 millón de puestos de trabajo, un poco menos de 1 millón de puestos de trabajo, están bajo alguna protección de la formalidad de la ley, ¿no? Y esa es la que trae la ley agraria. Digamos para que los televidentes entiendan, si se aprobaba esta remuneración agraria básica o básica agraria, creo que estaba por el orden de los 57, 58, y le sumábamos todos los ítems que ha señalado usted, era evidente que algunos cultivos, particularmente el arándano, los espárragos, tenían que cerrar en el acto, pero también otros cultivos podían sobrevivir en el corto plazo, pero empezaban a agonizar y de ninguna manera iban a existir nuevos proyectos. La frontera agrícola, en vez de expandirse, se iba a reducir. Cuéntenos sobre eso, señor Bustamante. Claro, muy bien dicho, efectivamente. ¿Qué iba a suceder o qué sucedería? Porque todavía está en discusión. Lo que sucedería es que los cultivos menos rentables, ¿no? O los que tengan mayor incidencia en sus costos en la mano de obra, iba a pasar una de dos cosas. Las empresas que tengan las más grandes optarían seguramente por cambiar un poco su modelo de negocios y optar por la mecanización de las cosechas para hacer los remates, digamos, con cosechadoras. Los más pequeños, las compañías que están, como son el 95% de las empresas sobre la cual recae la nueva regulación, y estarían seguramente incapacitadas de seguir desarrollándose. Y ahí hay dos opciones. O se salen del negocio o tratan de vender sus negocios o se van a la informalidad, que mucho me temo que es lo que sucedería, ¿no? Y se estaría fomentando, como sucede en el resto del país, a desarrollar una actividad informal donde los trabajadores justamente quedan absolutamente desprotegidos de un marco legal porque están fuera del sistema. Ahora que menciona la informalidad, digamos, toda esta campaña de demonización del sector agroexportador, de este sector que invierte con alta intensidad de capital, precisamente nació de esta informalidad. Hay empresas agroexportadoras que también son informales, que de esta idea de los servicios, ¿no? En general, el 90% del agro es informal o un poco más porque hay 2 millones de minifundistas y las agroexportaciones son, digamos, islas de prosperidad, pequeñas islas que no pueden cambiar la realidad. Pero claro, también hay alrededor de estas islas de prosperidad y formalidad y bienestar empresas agroindustriales informales. Y es la campaña contra estas empresas que finalmente ha terminado afectando a las empresas formales. Es decir, cuéntenos esa realidad, por favor. Totalmente, Víctor Andrés. A ver, cifras duras, hay 4 millones de hectáreas en el Perú dedicadas a la agricultura, 200.000 de las cuales están dedicadas a la agricultura moderna, digamos, hacia la formalidad. Esas 200.000 hectáreas emplean de manera directa a un poco más de 500.000 peruanos y de manera indirecta a otro tanto, o sea, a otros 500.000. Dentro de las empresas, a ver, el uso de los servicios está muy generalizado en el sector informal, por supuesto. Y el uso de los servicios no hay que satanizarlos per se, sino que al tener los servicios mal utilizados, los servicios no pueden ser, la ley no les permite utilizar para tu actividad principal una tercerización de ese servicio, solamente para los servicios auxiliares. La actividad principal es la actividad estrictamente agraria, es decir, siembra, mantenimiento, cosecha. La ley no Exactamente. Podrías utilizar un servicio para los servicios de limpieza, alimentación, otras cosas, pero no transporte, pero no para tu actividad principal agraria. Y como yo venía diciendo que hay otras
otros beneficios que tiene el trabajador, además de la CTS y gratificación, que son la asignación familiar, dominical y una bonificación extraordinaria vinculada al aporte al seguro. El trabajador recibe 49.7, pero además tiene vacaciones y una remuneración por vacación y feriados que se liquida con la temporada, ¿no? Que es un sueldo más, y también tiene algo de feriados, pero además tiene el 5% de participación de utilidades de la compañía. Muchas empresas no tienen utilidades, ¿no? Y por ende no gozan sus trabajadores de ellas, pero el resto sí. Eso viene siendo un valor más alto, alrededor de 55 soles. El tema con legislar, yo insisto, el tema de legislar a dedo y a espaldas de la realidad económica es muy malo. Ya aprendimos en los 80, ya sabemos qué nos pasó cuando el Estado decidía la suerte fijaba precios, fijaba remuneraciones, fijaba quién entraba y quién no entraba. Entonces, cuando pretendemos legislar de esa manera, nosotros ya vivimos eso, por favor, no hay que caer en lo mismo. Vemos, y por supuesto, a los malos empresarios, que yo insisto que tienen que ser la minoría, ¿no es cierto? A esos hay que caerles con todo. Esos son los que nos hacen mucho daño. Eso es lo que le hace mucho daño al sector. Y bueno, por ahí supuesto, la SUNAFIL todavía no presenta, sí, la SUNAFIL ante esta crisis, el sí, primer deber político, legal y moral debería ser presentar una lista de las empresas informales. No lo ha hecho hasta ahora. No lo ha hecho hasta ahora porque, bueno, pues en el Perú se suele ahorcar a los formales. Es decir, como hay tanta informalidad y no se puede competir, el Estado, que succiona los recursos del sector privado, suele ahorcar a los informales, suele fiscalizar a los informales, y algo de eso también ha estado pasando en la agroexportación, ¿no? Es decir, no controla a lo informal, pero sí exceso de sobreregulación con los formales, ¿no? Así es, digamos, efectivamente, yo no quiero echarle ahorita el pato a alguien más, a la SUNAFIL, pero las leyes son para cumplirse. Poner nuevas leyes no van a hacer que ahora sí comiencen a cumplir los que son incumplidores. Por ahí no viene la solución. La solución viene por una mejor fiscalización. Nosotros, por poner en nuestros gremios empresariales, por activar los comités de ética, por ejemplo, y a nuestros comités de ética, una propuesta que tenemos es incorporar a la SUNAFIL, por ejemplo, para que nos dé brazos. Las empresas per se no somos fiscalizadoras del vecino, de qué es lo que hace el vecino. El vecino se porta mal y nos hace mucho daño a nosotros. Primero, porque es un competidor desleal. Segundo, porque los mercados que atendemos, ¿no es cierto?, que son muy vigilantes de las buenas prácticas, nos pueden etiquetar como que en Perú no se cumplen las reglas con los trabajadores. Efectivamente, eso es un tema muy interesante, es decir, y ahí, digamos, la agroexportación peruana abastece a los principales, para ponerlo en términos reduccionistas, los principales supermercados o los principales malls de Occidente, de los países desarrollados. Y estos países generalmente suelen ser muy estrictos en el cumplimiento de los estándares laborales, medioambientales, en base a los acuerdos de libre comercio. Entonces, lo que no se entiende es cómo una agroexportadora que abastece a Walmart, por ejemplo, va a bypassear la ley laboral, ¿no? Por ahí no va la cosa, eso es evidente, va por el lado informal, ¿no es cierto? Sí, va por el lado informal y no quiero decir que todos los empresarios cumplimos 100% todas las regulaciones. Hay que ver si es que hay uno que no lo cumple. ¿Qué ha pasado en Ica? No lo sé, hay que investigar bien, pero pasa por eso, por hacer una investigación. Normalmente el principal fiscalizador es el cliente. El cliente, nosotros tenemos certificaciones de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas ambientales, pero sobre todo de las buenas prácticas laborales, ¿no? Y el incumplimiento de estas es causal para que no te sigan comprando los productos, ¿no? Ahora, digamos, pasando a otro tema, señor Alfonso Bustamante, el tema tributario. He notado que los empresarios, digamos, tienen una posición un poco más flexible
flexible en el tema tributario o el tema de las otras obligaciones, salud, en fin. Digamos, aquí también hay que dar una explicación. ¿Cuál es la opinión de los agroexportadores en esta discusión? Víctor Andrés, perdón, cuando se dio la ley agraria, se hizo para promover la inversión en el sector. Y esta ha sido modificada hasta en 3 veces, todas las modificaciones con beneficios para los trabajadores. Y su extensión en el plazo. La última en el 2018. En el 2018 el Estado, el gobierno, plantea a los empresarios las reglas de juego sobre las cuales deban proseguir su actividad o hacer nueva actividad. De entre esas están el planeamiento tributario que hace el Estado y dice, oye, ¿ha venido funcionando o no tener una diferencia en la tasa impositiva a la renta? Entonces, a todas luces, en este sector que ha crecido la empleabilidad, no quiero hablar de las ventas hoy día, quiero hablar del número de trabajadores. Hemos pasado de 60 y tantos mil trabajadores a 850.000 trabajadores, ¿no? Y si contamos al fierrero, al transportista, a los servicios conexos, son más de 1 millón de puestos de trabajo que ha generado esta actividad. Esta actividad que no ha venido sencillo, porque es una actividad que requiere mucho dinero y mucha inversión. ¿De dónde ha salido la inversión para este crecimiento? Para este crecimiento de la generación de puestos de trabajo, de la reinversión de utilidades. Quiere decir que la política tributaria que planteó y renovó el Estado peruano en el pacto social con las empresas y trabajadores, ¿no? Venía funcionando. Entonces lo renovó en el 2018. Bueno, y la prueba de ello es que las agroexportaciones han crecido, creo que de 800 millones a 7.000 millones de dólares. La prueba de ello es que se ha seguido reinvirtiendo en pleno 2020, es el único sector que va a crecer, ¿no es cierto? Sí. Y que no puede parar. Exactamente. No pudo parar en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que especialmente este año ha sido un año muy difícil porque al no poder parar tuvimos que adoptar unos protocolos sanitarios para proteger a nuestros trabajadores que implicaron, por supuesto, reducción de las jornadas laborales, hacer grupos más pequeños de trabajo para que si identificábamos uno contagiado, se iban todos todo ese pequeño grupo a sus casas, por supuesto, con la remuneración, ¿no? Entonces ha implicado, es un año de sobrecostos importantes para el sector que estoy seguro se revisarán cómo ha respondido el sector frente a estas crisis, como lo ha hecho también frente a la presencia de fenómenos naturales con su población. Quiero decir, Víctor Andrés, te sigo diciendo Víctor Raúl, Víctor Andrés, te quiero contar una historia diferente a la que se ha visto en la televisión de los paros y violencia. Esta es una historia de superación, ¿no? Una historia de incorporación a una gran masa laboral con capacitaciones, con aportes, con crecimiento, una historia de realización de sueños de cientos de miles de familias, de mejoramiento en sus costumbres, en su educación, en su capacitación, de orgullo por su trabajo. Eso es lo que representa este sector y no esa violencia que se nos está haciendo ver como si fuera la violencia Ahora, sí, digamos el tema tributario que me preguntaste, quiero decir, ¿ha funcionado? ¿Se ha reinvertido o no? ¿Ha crecido o no? Para suspender esto debemos pensar, bueno, entonces ya no necesitamos de ese incentivo para seguir creciendo. Yo mencioné que había 200.000 hectáreas que componen este milagro de las 4 millones. Solamente en proyectos de irrigación temporalmente detenidos hay 200.000 nuevas. Chavimochic 3, Majesiguas 2, Chineca, Salto Piura. Las 4 suman 220.000 hectáreas. O sea, podemos duplicar.
Si creemos duplicar la agroexportación, duplicar duplicar la actual agroexportación. duplicarlo, o sea, duplicar el empleo, duplicar las divisas, duplicar todo. Necesitamos un régimen que sea promotor. Yo digo que el tema de la debemos ser competitivos para atraer esa inversión. Una cosa más, creemos que el milagro de este crecimiento se ha dado porque tenemos un clima bendecido, pero realmente no. Lo que ha sido bendecido es la capacidad de atraer cerca de 20.000 millones de dólares en estos 20 años, en estos 25 años, 20.000 millones de dólares para inversión en el campo. Acá se ha hecho ese dinero. ¿Y de dónde salió ese dinero? De muchos sitios. Del ahorro de las personas, de la reinversión de utilidades y de invitar a inversionistas institucionales, fondos, etcétera, que forman parte hoy día de esta inversión. No lo hubiéramos podido hacer solos, no lo hubiéramos podido hacer sin un régimen promotor y es penoso hoy día pensar o ver cómo se le da una mirada solo a lo negativo. Exactamente, y cuando, digamos, países, tengo entendido que Colombia, Paraguay, nuestros vecinos en general, quieren copiar la derogada ley de promoción agraria, ¿no es cierto? Porque de alguna manera esta ley de promoción agraria fue inspirada en la experiencia de los países del sudeste asiático, que en 2 décadas hicieron crecer su campo y su industria y en 2 décadas se acercaron al desarrollo, lo que a Occidente le tomó 200 años, a estos países le tomó 2 o 3 décadas, y uno de los motores fue la agroindustria, ¿no? Entonces, cuando se quiere copiar, cuando se quiere emular al Perú, sucede esto internamente. Ahora, en base a esto yo quiero preguntarle un tema final, señor Alfonso Bustamante. El Perú ya es un competidor en estos momentos de las grandes ligas mundiales, ¿no? Hemos puesto alrededor de 600 frutas y hortalizas en Walmart, en todos estos supermercados de Occidente, ¿no? Ahí están nuestros productos. Pero cuéntenos, ¿cuál es realmente la posición del Perú? Porque aquí solemos saber cuál es la situación del Perú en el cobre. Somos segundos. Podríamos llegar a pelear el primer lugar si se implementaran los demás proyectos. ¿Cuál es nuestra situación en la agroindustria en el mundo? El Perú y las frutas y hortalizas que el Perú envía hoy día a todos los rincones del mundo es visto desde fuera con admiración, ¿no? No solamente porque ocupamos los primeros puestos en varias de las categorías nuevas, sino que ayudamos a crecer el mercado haciendo promociones de mercado. Quiero decir que esto que ha costado mucho porque a diferencia de otros productos, no voy a mencionar a ninguno, este es un producto final. Este es un producto final fresco que va directamente a la mesa del consumidor, al ama de casa, en la forma como salió del árbol, y para ello requiere... eso requiere, es el mayor valor que puede obtenerse de esa fruta. Si yo lo transformara en una palta, si la transformáramos en una salsa de guacamole, en realidad el valor final exportado sería mucho menor. Entonces, la complejidad de que lleguen estos productos a la mesa del consumidor al otro lado del mundo frescos reviste una complejidad tremenda en lo sanitario, en lo logístico, en lo marquetero. Y las empresas más grandes, las que han crecido, las que comenzaron antes, que hoy son las más grandes, ¿no? Lo que han sido, en realidad, son la locomotora de este gran tren, ¿no es cierto?, que está jalando a otros productores más chicos que no podrían participar de esta gran cadena si es que no se hubieran resuelto barreras fitosanitarias, barreras de transporte logístico, rutas de mercado, apertura de mercados. Imagínense lo difícil que es venderle algo a uno de los supermercados que tenemos acá en el Perú por todos los controles que hay que pasar previo. Ahora pensemos que de los 24 principales cadenas de supermercados en el mundo, que son estas gigantescas cadenas con presencia en todo lado, el Perú abastece a todas ellas.
A todas ellas. A todas ellas y con un lugar, expectante. ¿Qué nos falta, Andrés? Nos falta, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de crecer en la selva, en la ceja de selva, en algún lugar de la ceja de selva que no voy a mencionar ahora, ¿no? Incorporando a pequeños agricultores, porque nos hemos dado cuenta que en la temporada que en el Perú no le vende paltas al mundo, ¿no? Porque vienen de la costa y de la costa central y norte, ¿no? Falta complementar esa ventana por otros lados. Hoy día tenemos una logística, una fortaleza mucho mayor para poder incorporar a esas zonas productivas menores, incorporando además a muchísimos otros productores menores que van a complementar esta oferta peruana. Y así como el ejemplo que he dado yo de parte, existen en todos los otros cultivos. Si tenemos esa capacidad, se necesita atraer inversiones, seamos competitivos para atraer inversiones. Hoy día la discusión está en que si el sector necesita competitividad o no lo necesita. Cuando uno desarrolla esta actividad, no es como cuando estás en la ciudad y tienes todo a la mano. Acá nos sustituimos al Estado en caminos, canales de irrigación, electrificación, agua, ¿no? Educación, capacitación. El Estado no está presente, donde estamos, lamentablemente no lo está. Nos sustituimos en infraestructura menor, en infraestructura mayor para lograr eso. O sea que no comenzamos de cero como en cualquier otro negocio. Y finalmente, para el tema tributario, otra vez que me lo has preguntado, los principales activos que estas empresas tienen son terrenos agrícolas. Como los terrenos agrícolas, que cada vez son más valiosos, no se deprecian, o sea que no constituyen un gasto tributario. Por eso, empatar para las empresas agrícolas una tasa impositiva igual que para el resto de sectores, en realidad es un castigo, porque el resto de los sectores puede tener gastos de depreciación y así acumular caja. No sé si es muy técnico o no, pero así es un gasto no monetario. Y eso te permite, de ese dinero de la depreciación, usarlo en reinversión. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, una tasa diferenciada y estudiada técnicamente es lo que necesitamos tener. Bueno, eso es lo que recomienda la OCDE, es lo que quiere hacer Colombia, es lo que quieren hacer todos los países que quieren imitar el milagro agroexportador peruano, que pretende ser estatizado por corrientes digamos, alienadas de la realidad, que solo ven ideología, que solo intentan explicar las cosas por la ideología. Terrible. En fin, muchas gracias. No nos dejemos ganar esa batalla ideológica. No nos van a ganar. Ya vivimos eso, ya perdimos y ya nos estamos recuperando. Hay que saludar, y yo lo digo abiertamente, a las bancadas de AP, de APP, de Fuerza Popular, que han decidido retomar las grandes tradiciones a las que pertenecen. No pueden permitir que un sector en la práctica estatice una de las columnas vertebrales del modelo económico. Porque, señor Alfonso Bustamante, si eso pasa en la agroindustria, le aseguro que lo mismo va a suceder en la minería. Es decir, digamos, es como cuando Winston Churchill decía, si cae Francia, avanzan sobre Europa. Bueno, pues, iguales en el caso de la agroindustria, no es una pelea que, digamos, no es la pelea por la defensa de un sector de empresarios, no, es la defensa de un modelo, de una forma de vivir, de una forma de entender nuestro país. Si no ganan en la agroindustria, bueno, probablemente van a avanzar en otros sectores y van a terminar ganando esta batalla, esta guerra. Gracias, señor. Nuestra pelea está por la salud de calidad y universal. Nuestra pelea está para la educación de calidad y para la igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Solamente eso se logra con una alianza entre el sector privado y el sector público. Debemos también voltear las responsabilidades y a ver, el sector privado está haciendo lo suyo, el sector privado está generando divisas, está generando recursos para el Estado. Hay que ver cómo se están administrando esos recursos y qué tan eficientes están siendo en la lucha contra la pobreza.
la lucha contra la pobreza del sector agrícola es excepcional. En el sector rural, donde están presentes las agrícolas, esta ha bajado en esos 20 años de 85% a 25%. Todavía 25% es inaceptable, estoy de acuerdo, es inaceptable, ¿no? Pero estemos en la lucha todos para ello y sigamos generando empleos de calidad dignos y formales. Si regresamos a la informalidad, lamentablemente veremos que esos índices volverán a subir. Muy bien, señor Alfonso Bustamante, infinitamente agradecido por este diálogo y bueno, estoy seguro que los congresistas, los políticos nos van a escuchar, el propio gobierno del señor Sagasti nos va a escuchar porque estas son razones, es lucha contra la pobreza, es empleo, en fin, no podemos estar de espaldas. Muchas gracias por esta conversación, señor Alfonso Bustamante. Gracias. Adiós. Muy bien, amigos, esto ha sido Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.